y voy a comentar el poema La Elegía Española 1. Bueno, primero empezar explicando qué es una elegía. Una elegía es un subgénero de la poesía lírica que se designa un poema de lamentación, es decir, lamentar algo que se pierde, como por ejemplo el amor, los seres queridos, etc. Este poema se llama Elegía Española 1, Dime, háblame, que pertenece a la obra Las nubes, de Luis Cernuda, escrita en 1937 en Valencia. Su composición se sitúa durante el periodo por el que España estaba pasando por ese momento. Dentro de la vida de Luis Cernuda, en el poema se reflejaba su preocupación por los resultados de la guerra civil tan sangrienta y por el destino del país, y que ha destruido España en todos los ámbitos sociales. También alude a la nostalgia del pasado, la pérdida de los seres queridos, la infancia y a su homosexualidad. Durante esta guerra se exilió a Estados Unidos. Lo siguiente que veremos será el análisis métrico de este poema, con el que cuenta 11 estrofas con un número de versos irregular y libre, de en total 86 versos y de arte mayor. A continuación veremos más a fondo el contenido en cada estrofa del poema. En la primera estrofa del poema comienza con el yo poético a España, en el que habla sobre la esencia de España, que hace que los que van a la guerra son capaces de dar su vida por la patria, matando así entre ellos con rencor y odio. También se refleja el tema de la vida y de la muerte, en la que pasas de estar vivo a sacrificar tu vida para que haya paz. En el poema denomina que su patria es una raza que tiene una esencia misteriosa desde antiguamente, es decir, expresa con la metáfora que es oculta, enigmática, desde su origen más profundo. En la segunda y tercera estrofa, en el verso Cuando la primavera vieja vuelva a tejer su encanto sobre tu cuerpo inmenso, habla sobre que cuando llegue la primavera todo volverá a florecer, refiriéndose a que mejorará las cosas de como estaba en aquel momento en España. Personifica a España como tú y con características que veremos a lo largo del poema. La naturaleza tiene un gran papel, ya que representa como que tiene una fuerza hermosa y poderosa. Utiliza elementos de la naturaleza como primavera, ave, nido, savia, rama, verde, luz, nube, agua, creando sinestesia como verde impulso, rayo de la luz alegre o campo solitario. Sin embargo, tiene la duda de lo que depara el futuro y de dónde crecer el impulso para encontrar la calma. Con todo esto, para marcar unos pensamientos positivos y optimistas de aquella situación, aunque todo lo estaba destruyendo. La cuarta estrofa repite el verbo háblame con el yo poético, que necesita comunicarse con su país. Se refiere a ella como madre, que es como lo siente él, aclarándose con el verso como ninguna mujer lo fue de nadie, para destacar el sentimiento que siente por su patria. Con la repetición anafórica de háblame junto con dime, repite el verso, pero cambiando el orden para que así dé una sensación de que está angustiado por la situación, por lo que los días pasan muy lento y cada vez muere más gente, como bien dice en los últimos 4 versos. En la estrofa quinta, en este primer verso le suplica a España que no desaparezca y no se convierta en ceniza según los velos cenicientos. Esas flores caídas, pétalos rotos entre sangre y lodo, le refleja que la belleza del país está cubierta de sangre y lodo, sangre por las muertes crueles y el lodo por todo el barro que ha ensuciado por todos los conflictos. En los últimos de siglos atrás, cuando mi vida era un sueño en la mente de los dioses, recuerda con nostalgia lo feliz que eran los tiempos atrás, antes de todo. En la sexta estrofa comienza con los 2 primeros versos en los que alude a todas las muertes que han caído sobre España, a todos soldados que han defendido a su patria. Se refiere a España como remota y enigmática, lo que quiere decir que está distante y misteriosa. La vuelve a nombrar madre y otra vez vuelve a personificar a España a lo largo de la estrofa como tú, tus ojos remota, enigmática, tierna, amorosa. En los últimos percibe a España como que siempre será hermosa, eterna y viva, y que los combatientes de la guerra murieron pero con honor. En la séptima estrofa, en los versos mira cuántos cobardes lejos de ti en fuga vergonzosa renegando tu nombre y tu regazo, se refiere a que las personas están exiliando del país
huyendo por miedo, renunciando así de donde pertenecía y donde está su hogar, como bien dice en el verso. Renegando tu nombre y tu regazo. Por lo que estaba pasando en España en aquel momento, esta guerra se alargaba y se había llevado a tantas personas a la muerte, según los últimos. En la octava, en el verso, ella sobre nosotros sus alas densas cierne, con esta metáfora en la que supuesta dando a entender que arrasará con todos. Oigo su silbo helado y ve los muertos bruscos caer sobre la hierba calcinada, por todos los cuerpos sin vida de la guerra y la hierba calcinada como metáfora de un lugar sin vida. En los últimos versos se refiere al dolor por el que está pasando con los enfrentamientos. En la novena estrofa observamos la reflexión en lo que los primeros versos que está sufriendo por ver a su patria tan destruida. Vuelve a personificar a España la característica y solitaria. En los versos, en la ruina de los claros dones de tus hijos a través de los siglos, habla sobre los combatientes anteriores de los tiempos atrás recordados con honor que lo valora positivamente, a través de la metáfora resplandor victorioso. Pero con todo esto solo queda sombra y olvido, que este último verso queda un sentimiento de tristeza que siente. Bueno, en la estrofa décima hace referencia al pasado, al presente y a lo que nos espera en el futuro. Tú sola sobrevive en estos tres versos, pues califica que aquí muestra halagando a que la patria es fuerte y es capaz de superar a la muerte para no perder la esperanza en el futuro. Y para no perder la esperanza en estos tiempos de desgracia, esperaríamos un posible futuro mejor para la patria. La última estrofa constituye que tanto los muertos combatidos y los que siguen combatiendo frente a la patria sufren luchando contra la paz y la gloria de esta. Pero ese es el destino porque la patria creó a sus hijos, como bien dice, para la paz y la gloria de su estirpe. El final del poema acepta el dolor y sufrimiento y a la muerte para anhelar un futuro mejor. Bueno, ahora pasamos con la explicación del tema, que el poema trata de los tiempos en el que España está atravesando un mal momento por la guerra civil y los exilios, donde va a estar muy influenciado por la guerra civil española y los recuerdos de Luis Cernuda. Dentro de este comenta temas como la muerte, el amor, la nostalgia, la infancia y España. Junto a estos temas se expresarán la reflexión y los sentimientos de Cernuda. La intención del autor es hacer reflexionar de la situación de la que toda España sufrió aquella época sangrienta en la que ocasionó muchas muertes, hambre y exilio. Cernuda emplea varios recursos estilísticos dentro del poema como metáfora, anáfora, personificaciones, paralelismo, en el que podemos ver reflejado, por ejemplo, cuando el autor se refiere a España con una madre en esta estrofa que vemos aquí, en esta parte que he añadido. El lenguaje que emplea Luis Cernuda se caracterizó por tener un lenguaje propio, variado, que varía, pero permanece el sentimiento, aunque varíe. Culto, sencillo y bien estructurado. Bueno, la realidad contra el deseo. Pensamos aquí que la realidad del deseo para Luis Cernuda es la esencia de lo humano. Los sentimientos como el dolor del desengaño, la soledad de la realidad, lucha contra el deseo. A lo largo de la obra, la dicotomía en la que se ve la contraposición entre los mismos temas en la realidad y el deseo. La unión entre la realidad y el deseo acabará en muerte. Por un lado, la realidad nos muestra las cosas tal y como son. Presenta vocabulario procedente del romanticismo. El dolor, el desengaño, el amor en el que dentro de este no es libre, tal y como Cernuda era homosexual, no estaba bien visto en aquella época, por lo que no dejaba mostrar su amor al mundo. No es recíproco y no se da en todas las dimensiones, es decir, en cuerpo y mente. Para él,
El amor es una pausa en fugacidad de las cosas, la fugacidad de la vida, lo que pasa tan rápido en el tiempo que no nos damos cuenta. La soledad, el exilio, la sumisión, que es la aceptación de eso. Bueno, por otro lado, el deseo se va a desarrollar a través de los campos semánticos relacionados con la naturaleza. Vemos también el placer, la ilusión, la compañía, el amor que aquí sí es en libertad, no como en la realidad. También la fugacidad de la vida y el deseo de vivir en España. Bueno, y por último, la conclusión. Por aquí, pues, en conclusión, la importancia de este poema es intentar reflejar la horrorosa situación que estaba viviendo España durante la Guerra Civil, que acabó por destrozarla poco a poco. También dando el mensaje de ser optimista y no perder la esperanza de llegar a un futuro mejor. Este autor tuvo una gran influencia en la literatura española con sus grandes obras en la generación del 27 y también actualmente.